Saludos cordiales, mis estimados estudiantes de trabajo de investigación 1. A continuación les voy a facilitar las audios clases correspondientes a la número 3. Como pueden observar ustedes en esta lámina, ya lo correspondiente a la contextualización del objeto de estudio está desarrollado. Solamente queda de mi parte corregir las interrogantes, el objetivo general, el objetivo específico y la pertinencia académica a la investigación para darle mi respectiva retroalimentación y devolverle para su corrección. Mientras que realizo ese proceso, ustedes pueden iniciar lo que corresponde al momento 2, abordaje teórico, en el cual estudiaremos los estudios relacionados con la investigación. Y eso es lo que voy a explicar en el día de hoy. ¿En qué consiste este momento 2, el abordaje teórico? Simplemente es el momento en que se consulta las diferentes fuentes que van a sustentar los ejes temáticos de su investigación. Y esos ejes temáticos son los que se encuentran en los objetivos específicos. El momento 1 es el primer acercamiento que hacen ustedes como investigadores al problema. Y ustedes describen allí lo que ustedes están observando, lo que están vivenciando, lo que están experimentando. Ahora, en el momento 2 corresponde a que se buscar aquellos autores, investigadores, pensadores, doctrinarios, jurisprudencia, que den razón de ese problema que ustedes están investigando. Por lo tanto, aquí en este momento lo que se busca es fortalecer el trabajo, dotándole precisamente de ese rigor científico y académico que caracterizan a este tipo de estudio. Entonces, en este momento es cuando se debe puntualizar las ideas y los aportes que ofrecen otros investigadores. Entonces, esto es lo que se desarrolla en el abordaje teórico de la investigación. El primer punto del abordaje teórico son los estudios relacionados con la investigación, que normalmente en los textos uno los conoce como antecedentes. Allí tienen una serie de características que son importantes que ustedes consideren para la búsqueda y la realización de esta parte de la investigación. En primer lugar, la acción es realizar una revisión y una clasificación de estudios anteriores que constituyan un aporte efectivo para su investigación. Es decir, debo buscar investigaciones que se vinculen totalmente con su problema o bien sea con alguna de las características que ustedes creen que tiene suficiente material que les puede ayudar a ustedes a solventar la problemática que están estudiando. Se establecen algunos tipos de antecedentes que pueden orientar al estudiante investigador en la elaboración del trabajo. Estos antecedentes deben ser al menos 3, aunque la norma no indica cuántos son, por lo general se seleccionan 3 antecedentes, los cuales deben estar organizados cronológicamente del más antiguo al más reciente, pero con la salvedad que los trabajos que se van a considerar no deben exceder 5 años de antigüedad, es decir, que si estamos en el año 2022, no deben ser antes del año 2017, tienen que estar entre el periodo 2017-2022. ¿Y cuáles son los antecedentes o estos estudios relacionados? Son informes de pasantía, tesinas de pregrado, trabajo especial de grado a nivel de maestría, tesis doctorales, artículos de revistas científicas arbitradas o indexadas. No son antecedentes información que encuentren en los blogs, información que encuentren en los informes que publican las ONG, artículos de prensa. No, esos no son antecedentes. Antecedentes son los que le estoy presentando aquí en esta lista. ¿Cuáles son los elementos que se debe considerar para poder plasmar los antecedentes en el trabajo? Bueno, el título, el autor o los autores, el año de publicación o realización del mismo, el objetivo general, una cita puntual y concreta donde el autor sustente la base teórica y por último una relación con la investigación desarrollada. Son los elementos que se deben considerar.
Aquí tienen ustedes, este ejemplo aparece en el manual de investigación cualitativa, del cual ustedes fundamentan la elaboración de sus trabajos. Allí ustedes pueden ver cuáles son los elementos y cómo debe escribirse esos antecedentes. Como bien ustedes allí ven, señala o refiere que es una tesis doctoral, de pregrado, de maestría, eso hay que colocarlo. Si es un artículo científico, hay que colocarlo. Se coloca solamente el apellido del autor, solamente el apellido del autor en los antecedentes. ¿Estamos claros? Porque la norma dice que se coloca la inicial del nombre, pero en las citas que se va a desarrollar a lo largo del texto. Pero en los antecedentes es solamente el apellido del autor. El año de publicación, se coloca el título en cursiva, ¿ok? Y por supuesto, se coloca una cita puntual y concreta del autor que sustente esa base teórica, ¿verdad? Es decir, el elemento que tomó el autor de esa investigación para fundamentar su investigación. Y por último, la vinculación e interpretación de esa cita y vincularlo con el problema o con su trabajo de investigación. De esta manera, como ven ustedes allí los elementos, es como deben desarrollar sus respectivos antecedentes. Con esto, una clase muy sencilla, muy corta, pero es lo que ustedes deben trabajar en lo que queda de esta semana. Saludos, estimados estudiantes. En el día de hoy les voy a facilitar la clase número 4, correspondiente a lo que nos falta del momento 2. Ustedes pueden observar en la lámina. Lo que está en rojo es lo que hemos desarrollado hasta el momento. Valga la redundancia, momento 1, contextualización del objeto de estudio. Momento 2, abordaje teórico hasta estudios relacionados con la investigación. En el día de hoy explicaré algunas estrategias a seguir para el desarrollo de los referentes teóricos, bases legales y definición de términos. ¿Qué son los referentes teóricos? Simplemente son elementos, son fundamentos y una sustentación teórica donde se considera uno o varios autores para poder argumentar el proceso del conocimiento del problema. ¿Qué quiere decir esto? En el momento 1, ustedes fueron los que se aproximaron al problema que están estudiando. Ahora, en este momento 2, el proceso consiste en buscar qué dicen los demás, es decir, desde la doctrina, desde la jurisprudencia, desde la norma, qué dicen sobre el problema que ustedes están estudiando. Entonces, por lo tanto, hay que enfocarse en las fuentes del conocimiento del derecho para poder desarrollar esta parte de la investigación. Desde mi experiencia que he tenido dando metodología de la investigación, tanto de paradigmas cualitativos como cuantitativos, he ido creando una serie de estrategias en la cual le permite al estudiante poder entender y comprender sus procesos de investigación. Las referentes teóricos, uno de los problemas que se está presentando en todos los niveles y en el caso de ustedes más específicamente, es que colocan cualquier información que consiguen a primera mano dentro de lo que es la búsqueda por Google. Lo primero que encuentra es lo que colocan en las referencias teóricas y eso no es así. Ustedes realizaron antes de iniciar el trabajo de investigación una búsqueda bibliográfica. Esa información que ustedes buscaron allí tienen que leerla, tienen que estudiarla y de allí donde van a tomar la información para las referencias teóricas. No vale para escribir la referencia teórica información de Wikipedia, información de
página web que no tengan ningún tipo de autoría. No vale seleccionar información de blog que no esté sustentada con referencias bibliográficas. Por eso es que ustedes tuvieron que realizar específicamente esa revisión, porque la tienen que aplicar aquí en el desarrollo de los referentes teóricos. La estrategia que yo he desarrollado la ven acá en el cuadro, que yo he llamado sistematización de las categorías. Como muy bien pueden ver ustedes, allí está el título o el tema que tomo como ejemplo: eficacia conviccional de los medios de prueba para imponer una pena en el proceso penal venezolano, y se realiza una matriz. En esa matriz se coloca el objetivo general. Cada uno de ustedes tiene su respectivo objetivo general de la investigación y se coloca 3 columnas: una para los objetivos específicos, otro para las categorías y otro para las subcategorías. Entonces, en la columna del objetivo específico, ustedes van a colocar sus respectivos objetivos, como lo ven allí. De esos objetivos específicos, ustedes van a sustraer la principal categoría que tiene esos objetivos. Por ejemplo, en este vemos describir los principios probatorios para la valoración de las pruebas en el campo penal. ¿Cuál es la categoría principal de ese objetivo? Los principios probatorios, que también son los que se llaman las líneas discursivas, de las cuales ustedes trabajaron desde seminario. Luego, en analizar los sistemas de valoración probatoria y su apreciación dentro del proceso penal venezolano, pues ¿cuál es la categoría principal? Los sistemas de valoración probatoria. Y esas son las categorías que están allí. Esas dos categorías son las líneas las líneas que se van a desarrollar principalmente en los referentes teóricos. Según este ejemplo, como ustedes lo pueden ver, ustedes deben realizarlo en función de sus investigaciones. Y después vienen las subcategorías. ¿De dónde sale esta subcategoría? Por ejemplo, el principio probatorio. ¿Cuáles son los principales principios? Contradicción, concentración, inmediación, oralidad, etcétera, etcétera. Y así el otro punto. Esos puntos salieron después de que el investigador ha realizado una búsqueda de la información, ha revisado texto doctrinario, ha revisado otras tesis, otros artículos de investigación, y de ahí ha sustraído estas categorías que dan cuenta de las categorías principales. Este ejercicio tienen que realizarlo ustedes con sus respectivas investigaciones para poder desarrollar sus referentes teóricos. Desde mi experiencia que he tenido dando metodología de la investigación, tanto de paradigmas cualitativos como cuantitativos, he ido creando una serie de estrategias en la cual le permite al estudiante poder entender y comprender sus procesos de investigación. Las referentes teóricos, uno de los problemas que se está presentando en todos los niveles, y en el caso de ustedes más específicamente, es que colocan cualquier información que consiguen a primera mano dentro de lo que es la búsqueda por Google. Lo primero que encuentra es lo que colocan en las referencias teóricas, y eso no es así. Ustedes realizaron, antes de iniciar el trabajo de investigación, una búsqueda bibliográfica. Esa información que ustedes buscaron allí, tienen que leerla, tienen que estudiarla, y de allí donde van a tomar la información para las referencias teóricas. No vale para escribir la referencia teórica información de Wikipedia, información de página web que no tengan ningún tipo de autoría. No vale seleccionar información de blog que no esté sustentada con referencias bibliográficas. Por eso es que ustedes tuvieron que realizar específicamente esa revisión, porque la tienen que aplicar aquí en el desarrollo de los referentes teóricos.
La estrategia que yo he desarrollado la ven acá en el cuadro, que yo he llamado sistematización de las categorías. Como muy bien pueden ver ustedes, allí está el título o el tema que tomo como ejemplo: eficacia conviccional de los medios de prueba para imponer una pena en el proceso penal venezolano, y se realiza una matriz. En esa matriz se coloca el objetivo general. Cada uno de ustedes tiene su respectivo objetivo general de la investigación y se coloca 3 columnas: una para los objetivos específicos, otro para las categorías y otro para las subcategorías. Entonces, en la columna del objetivo específico, ustedes van a colocar sus respectivos objetivos, como lo ven allí. De esos objetivos específicos, ustedes van a sustraer la principal categoría que tiene esos objetivos. Por ejemplo, en este vemos describir los principios probatorios para la valoración de las pruebas en el campo penal. ¿Cuál es la categoría principal de ese objetivo? Los principios probatorios, que también son los que se llaman las líneas discursivas, de las cuales ustedes trabajaron desde seminario. Luego, en analizar los sistemas de valoración probatoria y su apreciación dentro del proceso penal venezolano, pues, ¿cuál es la categoría principal? Los sistemas de valoración probatoria. Y esas son las categorías que están allí. Esas dos categorías son las líneas las líneas que se van a desarrollar principalmente en los referentes teóricos. Según este ejemplo, como ustedes lo pueden ver, ustedes deben realizarlo en función de sus investigaciones. Y después vienen las subcategorías. ¿De dónde sale esta subcategoría? Por ejemplo, el principio probatorio. ¿Cuáles son los principios, los principales principios? Contradicción, concentración, inmediación, oralidad, etcétera, etcétera. Y así el otro punto. Esos puntos salieron después de que el investigador ha realizado una búsqueda de la información, ha revisado texto doctrinario, ha revisado otras tesis, otros artículos de investigación, y de ahí ha sustraído estas categorías que dan cuenta de las categorías principales. Este ejercicio tienen que realizarlo ustedes con sus respectivas investigaciones para poder desarrollar sus referentes teóricos. Entonces, desarrollada la sistematización de las categorías, lo que son las categorías y subcategorías, entonces se realiza el esquema que corresponde a las referencias teóricas. Se colocan, como bien ustedes allí, comparando esta lámina con la anterior, primero la categoría y después todas las subcategorías. Después la otra categoría del segundo objetivo y todas las subcategorías. ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Bueno, teniendo este esquema, ahora hay que rellenar de información todos estos elementos, tanto categoría como subcategoría. Y ya de esta manera su referencia teórica queda bien establecido. Y entonces se evita el problema de buscar cualquier tipo de información, y a veces esta información que no tiene nada que ver con los trabajos de investigación. Entonces es necesario realizar precisamente este cuadro. Entonces, una de las primeras tareas que tienen que hacer, realizar ese cuadro de sistematización de categorías y posteriormente sí desarrollar las bases teóricas. Deben hacerlo en ese orden. Si no lo hacen, ténganlo por seguro que eso no va a surgir. Entonces tienen que seguir estas estrategias que yo les estoy explicando. Posteriormente ustedes van a colocar las bases legales. Las bases legales son lo que sostiene jurídicamente su trabajo de investigación. Si durante la argumentación o durante las referencias teóricas ustedes han citado algunos artículos, esos artículos no se colocan de nuevo en las bases legales. Solamente van a colocar aquellos que no estén incluidos en esos dos momentos y ustedes los necesitan para poder sustentar jurídicamente su investigación.